Bienvenidas, bienvenidos a Charlando con Animalidad, un programa de Canal Congreso dedicado a la protección, el bienestar de los animales, la divulgación de sus derechos y por supuesto a contar historias de gente que hace cosas importantes por este país, por los animales y por los seres humanos. Hoy con un tema que nos han pedido mucho, que afortunadamente ha salido a la luz cada vez con más fuerza, y son las relaciones entre las violencias que viven las mujeres, que viven personas de géneros diversos, que se viven al interior de los hogares y la violencia contra los animales, particularmente en el espacio doméstico. Esto se ha llamado en la literatura violencia interrelacionada y para hablar de este tema nos acompaña hoy Diana Acuña. Ella es abogada, magíster en Derechos Humanos, Justicia Transicional y además es la directora de una ONG que se llama Sinestesia y que trabaja precisamente sobre violencias basadas en género y algo que necesita este país a gritos, que es la promoción de la cultura del cuidado y de la paz. Bueno, hay muchos más títulos, pero basta con saber que es una mujer consagrada al trabajo por las mujeres, por la paz, por la convivencia y por ahí también en su trabajo pues ha tenido que entender y aprender de esta violencia interrelacionada, de cómo los animales también son víctimas de la miseria del ser humano que a veces se vive de manera tan dolorosa y cruda al interior de los hogares. Diana, muchas gracias, gracias por tu trabajo, gracias por acompañarnos y cuéntanos primero, ¿qué trabaja Sinestesia? Andrea, muchas gracias por invitarme. Yo de verdad estoy muy feliz de estar acá y pues de estar aquí no solo como Diana, sino como mi organización. Nosotras trabajamos en defender los derechos de las mujeres, de las personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversas en Colombia, de los niños y las niñas. Nuestro trabajo se centra en generar espacios seguros, espacios que sean cuidadores para las personas que habitan este país. Y por eso también trabajamos en temas de culturas de paz, en temas de construcción de paz en zonas de conflicto armado. Y llevamos más de una década. Esto nació como una organización de jóvenes y pues ya no estamos tan jóvenes, pero aquí seguimos. Y nos dedicamos a eso. Y pues en esto, pues por supuesto que están los animales y por eso me parece muy importante este tema y que lo conversemos y gracias por la invitación. A ti, Diana. Te quiero dar un dato y le quiero dar un dato a nuestra audiencia que me parece que es absolutamente desafiante. Y es que hoy en los hogares colombianos hay, en el 67% de los hogares en Colombia, esta es una cifra DANE, de la encuesta de hogares, hay animales de compañía. Es decir, ya no estamos de cara a la familia clásica, tradicional, conservadora, la que aspiraba a nuestra constitución, ¿no? Del hombre, la mujer, sino que ahora son familias diversas, fluidas, muy variadas, de hogares uniparentales, pero también hombres en parejas con otros hombres, mujeres con mujeres. Pero lo más interesante es que cada vez más las familias asumen que los animales hacen parte del hogar, de la familia, es decir, que los entienden como parte de su núcleo más querido, para bien y para mal. Para bien, para quererlos, cuidarlos, protegerlos y tomar decisiones también considerando sus intereses, pero para mal, porque también son depositarios de las frustraciones, de las revanchas y de todos los conflictos que se viven en el hogar. Y quiero empezar por ahí, Diana, por preguntarte, ustedes en este trabajo tan importante que realizan, ¿cómo han visto la presencia, digamos, del animal en estas narrativas de violencia que viven, me imagino, mayoritariamente mujeres, pero también niños, también abuelos y no sé si también hombres? Claro. Andrea, pues hemos encontrado varias cosas. Uno es que la violencia contra los animales es un índice temprano, es un signo temprano de violencias contra otros miembros del hogar y de la familia. Entonces nos encontramos muchas veces que en esa vivienda en donde nos reportan un caso de violencia contra las mujeres, pues ya habían existido reportes de violencias contra los animales. Digamos que hay un primer indicador de atención temprana que estamos perdiendo, ¿no? Porque no siempre hay un reporte que haga, por ejemplo, el Instituto de Protección y Bienestar Animal a otras entidades que hacen la atención de violencias contra mujeres o en general violencias en el entorno de la familia. Pero también nos hemos encontrado que los animales son usados para la coerción,
para la coerción, para la amenaza, ¿sí? Y pues esto es muy doloroso porque muchas veces, sobre todo las mujeres que están a cargo normalmente del cuidado, no solo de los animales, están a cargo del cuidado del hogar, de los niños, de las niñas, tardan en salir, tardan en denunciar, tienen miedo de acudir a las autoridades. Y una de las cosas, yo he atendido personalmente casos de mujeres que se han quedado hasta 2, 3, 4 años poniendo su vida en riesgo, con un riesgo altísimo de feminicidio, por ejemplo, por no dejar a sus animales atrás. Sí. Hay un caso muy doloroso que nosotras atendimos durante la pandemia, en donde un agresor que ya tenía un antecedente de agresión, de violencia contra la mujer, lanzó a 2 gatos de una de las mujeres por una ventana. Pues. Por hacerle daño a ella, sí, por hacerle daño a ella, después de que ella además se había quedado con él, pues para que no le hiciera daño a sus gatos. Sí. Y esto es un patrón que es repetitivo y la literatura lo ha estudiado, digamos como que ya tenemos evidencia que muestra que esto es algo que hay que atender y que estamos perdiendo un signo vital de detección temprana de violencia dentro del entorno de la familia. Eso que dices es muy importante, Diana, porque claro, nosotros también aquí nos llegan infinidad de historias y me parece que Colombia no ha entendido pues las políticas públicas, ¿no?, orientadas a la prevención y la atención de las violencias, particularmente en los hogares, que esas agresiones contra los animales pueden ser señales de alarma, es decir, ya la brutalidad contra un animal es profundamente dolorosa y afortunadamente hoy tenemos legislación, la Ley Ángel, para atender esto, pero cuando hay un caso de violencia contra un animal, tal vez deberían ponerse en alerta los servicios sociales. Claro, pues es uno de los temas que pues nosotras consideramos que es relevante porque efectivamente esta posibilidad, además de formar a quienes hacen la atención tanto de los casos de violencia animal como de los casos de violencia y maltrato en el entorno familiar, para que comprendan que dentro de todo el proceso que hacen de atención existe la posibilidad de hacer un reporte cruzado, ¿sí? De poder decir, yo estoy alertando acá, estoy encontrando que hay unos rasgos en este hogar que me dicen a mí que aquí podría ocurrir un recrudecimiento de las violencias, porque ahí estamos hablando ya de familias sobrevivientes, ¿no?, que llegan al sistema después de que ya vivieron violencia psicológica, violencia económica, y estamos a veces a puertas de un feminicidio, por ejemplo. Esa alerta, por supuesto que sería una alerta muy valiosa en ambos sentidos, incluso, ¿no? Yo también creo que quienes hacen la atención de las mujeres víctimas de violencias, pues perfectamente también estamos encontrándonos o hacemos la atención, nos estamos encontrando con casos de violencia animal. Sí. Y deberíamos tener esos canales articulados para hacer un reporte cruzado que permita que haya una atención oportuna, que haya una respuesta oportuna e inmediata. Esto no da espera, ¿no? Esto además tampoco es como de yo voy a mandar unas cifras, porque un tema es como crucemos cifras y hacemos el estudio, es muy interesante después para tomar decisiones. ¿Sí? Claro. Pero la alerta es inmediata porque estamos hablando de vidas, tanto animales como pues animales de esta especie, de la otra especie. Claro, por supuesto. Sí, estamos hablando de vidas que no dan espera a que hagamos un estudio luego, ¿no? Esto debería tener la posibilidad de un reporte inmediato. De hecho, los instrumentos de tamizaje que se utilizan en salud, los de valoración de riesgo feminicida o de riesgo mortal en medicina legal, los de valoración de riesgo de violencias en el entorno familiar que se aplican en comisarías de familia, en fiscalías, deberían tener preguntas sobre los animales que viven y habitan en los hogares, porque esto pues nos da un indicio, pero también nos permite identificar cuál es el nivel de riesgo al que se están enfrentando las personas y los animales que habitan ese hogar. Además, Diana, creo que esta información, digamos, esta constatación que tú nos das de que hay mujeres que pese a ser víctimas de violencia en sus hogares, que debería ser un lugar seguro, no lo abandonan por el miedo a las represalias que el agresor tome contra el animal, gato, perro, me imagino en su mayoría, debería redundar en medidas de política tan claras como permitir que en los hogares a donde van las mujeres que deciden abandonar el lugar violento puedan ir con sus animales. Claro, esa es una de las dificultades más grandes que tenemos ahorita, Andrea. Realmente, por ejemplo, en la época de pandemia, que las violencias en los hogares pues aumentaron de una forma tan pues como fue tan dramática. Una de las principales barreras que tuvimos para el acompañamiento a las mujeres en las medidas de protección y atención es que una medida de atención es, por ejemplo, cuando la mujer se va, tiene un albergue, tiene una alimentación temporalmente, mientras sale de la situación de violencias. Y ahí tuvimos una barrera muy grande porque los albergues no recibían animales de la familia. Entonces muchas mujeres decidieron no ir, quedarse en la situación de riesgo porque efectivamente
pues nos explicaban y nos decían, yo no voy a dejar a mis animales atrás. Y yo lo entiendo. Yo tengo 4 gatos, 2 perros, yo no iría a ninguna parte sin ellos. Sí. Y eso para mí es como, pues era muy doloroso ver a mujeres que decían, yo me quedo en la situación de riesgo porque no hay una medida de atención. Claro, hay lugares donde las medidas de atención, por ejemplo, son un apoyo económico, que eso, digamos, pues es bueno porque uno puede irse a un lugar en donde lo reciban, que tampoco es fácil, ¿no? Sí. En todos los lugares no te reciben con tus animales, claro. No solo en el albergue, sino también en arriendo. Alquiler, exacto. Exacto. Pero además, no, pues como que no en todos los lugares está disponible ese tipo de medida. Y las medidas de protección, ejemplo, alejamiento, que son estas, hay un catálogo de medidas que las autoridades pueden tomar para proteger a las mujeres víctimas de violencias y a otros miembros de la familia. Las autoridades que son comisarías de familia y jueces no tienen siempre conocimiento de cómo manejar el tema de los animales. Entonces, por ejemplo, los dejan fuera de la medida de alejamiento. Entonces la persona vuelve al hogar y dice, no, es que yo vengo a visitar al perro. Claro. Sí, o yo vengo a llevarme al perro. Cuando pues sabemos y es claro que se utiliza como un mecanismo de coerción, dentro de las mismas dinámicas de la violencia. Sí. Y efectivamente no solo es coercitivo y hace daño psicológico, o sea, redunda en un daño psicológico en la violencia, sino que además pone en riesgo que las violencias se repitan o se recrudezcan. Ya. Sí, porque el contacto no se puede acabar. Claro. Por supuesto. ¿Qué otros fenómenos han visto ustedes? Yo recuerdo un caso, Diana, que fue muy sonado en Bogotá hace ya, bueno, no mucho tampoco, de un hombre que agredía a su compañera, esposa, a su compañera con quien vivía, y cada vez que tenían una discusión, porque ella se iba de casa, un poco, digamos, pues, haciendo valer su autonomía, el hombre abusaba sexualmente de gallinas que tenían en casa, era en una zona rural. ¿Qué fenómenos ven ustedes? Pues esto también, digamos, no con el fin de ser amarillista, sino de hacer también un poco de pedagogía. Yo creo que para sensibilizar hay que hablar de la realidad. Pues nos hemos encontrado que es que la violencia contra los animales en el entorno familiar replica unas dinámicas que se dan en la violencia contra las mujeres. Ajá. Una es la normalización de las violencias, ¿sí? Entonces él está pegándole al perro para educarlo, ¿sí? Como él está pegándole al perro para educarlo, pero cuando nos encontramos con esta misma comunidad que mantiene esto como normal, también dicen como, pues a la mujer le pasó esto, sí, porque salió sola o porque se fue sin él, sí, o porque también la están educando. Okay. Digamos que hay unos fenómenos que son muy similares. Por supuesto que el patriarcado, la jerarquización, dentro de los hogares, estas relaciones de poder también pues marcan unas pautas importantes, como yo puedo ejercer poder sobre el que está más vulnerable, claro, o el que podría estar más vulnerable. Pero sí nos hemos encontrado con casos puntuales, efectivamente, como de cómo hago yo para hacerle daño al animal, para hacerle daño a ella, ¿no? Como yo, efectivamente, además es una amenaza viva, ¿no? Es como, mira qué tan violento puedo ser, claro, si no me obedeces, claro, mira qué tan violento puedo ser. Y realmente como esto se da en el entorno de la familia y no hay un sistema que esté ni siquiera identificando lo que pasa y tampoco atendiendo de manera efectiva, pues es dramático, porque estamos hablando de una indefensión muy grande frente pues a una fuerza de violencia muy agresiva y muy dolorosa, sí, además, ¿no? Sí, qué interesante. Nosotros estamos precisamente trabajando, Diana, y te hago aquí la invitación para que nos acompañes en este proceso tan lindo, en el proyecto de ley Simona, que busca precisamente poner a tono el derecho de familia, el derecho civil, para entender que en esos procesos de separación, de divorcio, hay animales. Claro. Hay animales que no pueden quedar a la deriva y se tiene también que regular lo relacionado con alimentos, visitas, custodias y con medidas de protección en casos de violencia contra ellos. Y te quería preguntar si toda esta generación de conocimiento, a menudo esa crítica, digamos, de las universidades, la academia, la investigación de espaldas a la realidad. Si toda esta información que se produce y que producen ustedes, pues con material vivo, ¿no?, ha redundado en políticas, por ejemplo, hacer ver la necesidad de que los hogares, los albergues para mujeres violentadas puedan recibir animales, o que las medidas que toman jueces, comisarios, también incluyan a los animales, o ustedes han encontrado ahí una puerta cerrada? No, la puerta está muy cerrada, Andrea, realmente es muy difícil porque, de hecho, las medidas de protección y las medidas de atención contra mujeres víctimas de violencia, y ni hablar de las de estabilización, sí, pues están en un grado de implementación muy bajo, ¿no?
Y pues definitivamente de alguna manera las autoridades jerarquizan la importancia de lo que yo te puedo dar. Sí. A veces no hemos logrado, por ejemplo, que ni siquiera a otras personas de la familia que dependen de la mujer sean incluidas en estas medidas. Sí. Cuando la ley es clara y dice madres, pues personas dependientes, a sus hijos e hijas, incluso si tienen a su madre a cargo o a otras personas a cargo, a veces es difícil que las incluyan en las medidas. Definitivamente yo no conozco experiencias en Colombia, sé que hay experiencias en Australia, sé que hay experiencias en Canadá, España. en España, o sea, sí. Conozco experiencias de albergues y de casas, Sí. pues de las casas de acogida Sí. que tienen y están pensadas para recibir Ok. a los animales que hacen parte de las familias. Sí. Pero acá yo no conozco No ninguna así. experiencia. De hecho, sé que cuando nos ha tocado, se ha buscado es que la medida se dé en efectivo para que la mujer pueda buscar un lugar Okay. a donde se pueda ir, porque las medidas se pueden dar de dos formas. Entonces están las medidas de atención que se dan en un albergue, Sí. como la casa refugio o como la quieran llamar en cada ciudad, Sí. y, o un subsidio económico por un tiempo. Ok. Eso no está disponible en todas partes, ¿sí? Pero cuando está disponible, pues ha sido la única opción y la única Ok. solución. Pero digamos, en pandemia, Andrea, nosotros tuvimos mujeres que estaban en la calle con sus Ay, hijos qué y con sus dolor, gatos y con sus Dios. perros. Y fue imposible que los dejaran ingresar a ningún albergue. Y pues evidentemente en ese momento era muy difícil que alguien te arrendara una habitación, Sí. o pues tú llegar a una habitación con 3 o 4 perros, Sí. o con gatos, sí, como que no es Ajá. tan fácil, pero realmente sí existen lugares del mundo donde se han hecho o sea, es posible, se han hecho Ok. adecuaciones, efectivamente, además, donde hay, por ejemplo, albergues de animales que reciben temporalmente a los animales. Ya. Entonces yo estuve revisando una experiencia que existe, de hecho, en Australia, en donde cuando hay una emergencia, sea por violencia de género o por cualquier otro motivo, los albergues reciben a los animales, ¿sí? Solo a los animales, las personas llegan a otro albergue. Ajá. Y ellos tienen ahí su atención veterinaria, ellos Sí. los pueden visitar, pueden tener Ok. una interacción, y después de que pasa el momento de crisis, Claro. pues pueden volver a reunirse. Digamos que hay opciones, seguramente también habrá opciones en donde puedan estar juntos, ¿no? Ok. Pero yo lo que creo es que vamos muy atrás en la implementación de las medidas de protección, acuerdo. atención, pero yo no creo que sea imposible. Yo también creo que, por ejemplo, se vale intentar formar a veterinarios, a las Sí. personas que atienden pues a los animales, también a quien atienden a las mujeres en los centros de salud, a los niños y a las niñas, el personal de atención de comisarías y defensorías de familia, pues para que su atención comprenda que existe otro lado, ¿no? Que hay otro actor en ese sistema familiar. Es que los animales pues son tan parte del sistema familiar como cualquier otra persona, como cualquier otro de los que conformamos esos sistemas, pero pues yo creo que eso no se ha entendido. De acuerdo. Y es muy doloroso porque las personas que son víctimas de violencia sufren mucho por sus animales. Así es. Antes, o sea, cuando están acudiendo porque saben que si se van a ir de la casa, ¿qué va a pasar? Aquí Claro. va a haber una disputa, ¿no? Imagínate, es como dejar un hijo. Es como dejar a un hijo. Y aquí va a haber una disputa y muchas veces los agresores les dicen, yo no te voy a dejar llevar, o sea, tú te vas, pero te vas con lo que tienes puesto. Ay, El qué gato dolor. puede que no lo quieran, pero yo me lo voy a Sí, quedar, claro. ¿sí? Y tú no te lo vas a llevar. Sí. Y después viene todo el proceso de atención en donde a ti no te van a dejar tener el gato Sí. a donde te puedes ir para estar segura. Entonces yo siento que es un drama, pero también siento que hay caminos. Sí. Y esto que me cuentas de la ley Simona, Sí. me parece que, pues, que sí, que se incluye, por ejemplo, el tema de medidas de protección, pues puede ser un gran logro para las personas víctimas de violencias basadas en género. De acuerdo. Yo no sé, Diana, si hay otros fenómenos de violencia, que pues yo soy psicóloga, digamos, entonces, y tengo una maestría en criminología, sé un poco de eso, pero cuando, por ejemplo, un niño o una niña en un hogar está siendo víctima de cualquier tipo de agresión verbal, sexual, física, por parte de alguno de sus progenitores o acudientes, quienes deberían darle cuidado y le dan todo lo contrario, inseguridad y violencia, el desquite es con el animal, ¿no? Ujú. Entonces son unos fenómenos, digamos, de violencia en escalada, ¿no? Donde el más fuerte impone la brutalidad y el más pequeñito, el que está recibiendo esa violencia, en el caso de un ser humano, se desquita con el animal. ¿Ustedes han visto algunos fenómenos como de esta violencia en espiral dentro de los hogares?
Andrea, no tanto, o sea, como que hayamos encontrado, lo que pasa es que nosotros no tenemos, pues como por ser una organización que acompaña, que trabaja mucho desde lo pedagógico, desde lo comunitario, nosotros no manejamos grandes cantidades de datos. Con toda certeza, si uno se va a los datos del Observatorio de Mujer y Género o a los datos de protección animal, seguro va a encontrar pues hay coocurrencia, ¿no? Nosotros sabemos que hay coocurrencia, que hay unos fenómenos que se correlacionan, pero digamos como de los niños o de la persona que está ejerciendo sobre el animal no hemos encontrado. Lo que sí hemos encontrado es que es efectivamente ahora en este momento como una de las piezas más importantes de las cadenas de coerción. ¿Sí? Te quedas por el animal o lastimo al animal para mostrarte que yo puedo hacer daño. Y qué tanto daño puedo hacer. ¿No? Además es una amenaza viva del daño que te puedo hacer y que le puedo hacer al otro. Pero yo no he encontrado, pues no tengo certeza de esa información. Ahora, en los fenómenos, digamos, de violencia que ustedes estudian o que, digamos, que tienen como que abordar por las solicitudes de personas de ayuda, en busca de ayuda, ¿quién es generalmente el mayor agresor dentro de los hogares? Desafortunadamente son los hombres, sí, son los hombres y de hecho en los casos que hay coocurrencia de violencias contra las mujeres, violencias contra los niños y las niñas y violencias contra los animales, estamos hablando de parejas y exparejas en un porcentaje muy alto, sí, estamos hablando de parejas y pues por esta misma cadena de coerción, ¿no? Normalmente es parejas o exparejas o regresas conmigo, le voy a hacer daño al niño, digamos, la violencia vicaria que se da pues como en contra de los niños, las niñas, las personas y los dependientes. Hay estudios en donde los animales están incluidos dentro de la violencia vicaria, ¿sí? Es porque yo te estoy Explícanos qué es la violencia vicaria. La violencia vicaria es un tipo de violencia en donde se ejerce violencia contra las mujeres, pero la forma de ejercerla es ejercerla contra a quien más quieres, que son tus hijos e hijas, contra tus dependientes, contra quienes dependen de ti. Entonces hay casos muy dolorosos, ¿no? Me llevó la niña y pues hemos visto incluso feminicidios de niñas, homicidios de niños para hacerle daño a la mamá, ¿sí? Como no vuelves conmigo. Y hay estudios que ya en este momento incluyen a los animales dentro de la categoría de violencia vicaria y a mí me parece que es una apuesta muy acertada porque le da el nombre de lo que es. Y los animales hacen parte del sistema familiar. En los sistemas familiares en Colombia, en la mayoría, las mujeres somos quienes cuidamos. Quienes estamos, pues digamos, como arriba del sistema familiar en lógica de cuidado. Bueno, o abajo, más bien, sosteniendo el sistema familiar. Y pues todo lo que está ahí es lo que nos importa, lo que nos mueve y lo que nos duele. Y en ese sistema familiar están nuestros hijos e hijas, están nuestras mamás. Normalmente están las personas que tenemos a nuestro cargo y pues están los animales. Entonces a mí me parece que es muy acertado incluir a los animales de la familia dentro de esa categoría porque permite visibilizar que es algo que nos pasa a las mujeres o les pasa a las mujeres que no tienen hijos, por ejemplo, que no tienen, pues sí, tienen a sus animales pero no tienen hijos. De acuerdo. Es acertado por todo, ¿no? Es acertado porque es también arrojar un manto de protección sobre seres indefensos, esos sí que son muy indefensos, que no pueden levantar un teléfono, llamar a la abuelita, pedir ayuda, sino que están ahí absolutamente sometidos a la agresión y a la violencia. Es indicado porque permite de pronto desatorar, ¿no? Ese obstáculo que hoy tú relatas, y es la mujer que no abandona el hogar violento o el espacio violento por no dejar a su suerte al animal, que es un pequeño, un ser querido, casi que un sentimiento filial, ¿no? El hijo, la hija, el gato, el perro generalmente. Me imagino que también habrá otros animales. Y es acertado también porque hay que comprender todas estas lógicas de violencia precisamente para generar unas políticas públicas que sean adecuadas, ¿no? Frente a un fenómeno tan desafiante que generalmente se vive en silencio. Yo creo que hoy algo que se ha logrado, Diana, es que las personas víctimas de violencias empiecen a hablar. Antes pues ni había líneas de denuncia, ni había confianza en el Estado, ni siquiera había una reflexión sobre lo incorrecto que es ser víctima de una violencia, ¿no? Claro, ya hemos avanzado al lugar en donde nos estamos preguntando, pues como cómo nos defendemos de otras formas, ¿no? Y cómo nos protegemos y donde se ha vuelto intolerable también, pero no es en todas partes, o sea, como que uno no puede pensar que esto ha cambiado del todo. Yo siento que hay mucho trabajo por hacer porque las violencias siguen normalizadas, porque la cultura machista y patriarcal sigue instalada en muchos hogares, en muchas partes del país, en muchos lugares, y eso justifica la violencia y la normaliza. Y creo que
pues parte de lo que pasa con también la violencia contra los animales, que no es mi experticia, pero comparte unos patrones de dominación, de jerarquización, que son muy similares, es que es invisible y está normalizada. Sí. Que culturalmente decimos, es que esto es lo que va a pasar, él está educando al perro, ¿sí? Está educando al perro, está educando al niño, está educando a la esposa, ¿sí? Y lo normalizamos y estamos tranquilos con que eso pase. Otra cosa que pasa también mucho, y ahora que lo preguntabas, Andrea, pensé también como en la crueldad animal, como que hay un tema, y es que uno de los indicadores tempranos de violencias contra las mujeres en los hogares es la crueldad animal. Sí. Y yo creo que hay una mirada que hay que hacer de política también, ¿no? Como hay una mirada de política para la atención, hay una mirada de política para tomar decisiones basadas en evidencia que nos permita intervenir en entornos que puedan ser riesgosos e inseguros. Y en donde esté normalizada la crueldad animal, en donde esté normalizada la cultura de la violencia, la cultura del maltrato, y pues transitar hacia las culturas del cuidado. Así es, así es. Se nos acabó el tiempo. Iba a entrar a preguntarte por todo el trabajo que hacen, como en ese otro componente que es promover la cultura del cuidado. Nos debemos otra sentada, Diana, pero no quisiera despedirte sin pedirte una recomendación, como una indicación concreta para las personas, mujeres, hombres, adultos mayores, lo que sea, en su hogar, que viven violencias, que ven que sus animales de compañía, así sea que vivan dentro del hogar o en el entorno, sufren violencias, digamos en un marco de violencia intrafamiliar. ¿Qué recomendación les das? Pues yo creo que es una recomendación que no es fácil, pero pues hay que confiar en el sistema. Sí. Yo digo que no es fácil porque a veces no el sistema responde, ¿cierto? Pero hay que reportar, hay que acudir, hay que ir a las autoridades, llamar a las líneas de atención, la línea 155 para atención de víctimas de violencias basadas en género, que ahora tiene todo el sistema. Es nacional, es gratuita, ahora tiene detrás todo el sistema Salvia, que es el sistema de registro, monitoreo de atención a violencias basadas en género. Hay que llamar y reportar. Allí hay orientación, hay otras líneas locales, en Bogotá está la línea púrpura, hay otras líneas en otras partes. Buscar orientación. Sí, yo creo que lo primero es buscar orientación para entender por dónde acudir. Ante un caso de violencia sexual contra una persona o contra un animal, pues no hay que esperar un minuto. Esto es un signo de una violencia que está completamente recrudecida y que está a punto de terminar en un feminicidio. De acuerdo. Entonces hay que acudir de inmediato y creo que pues hay que acudir a los servicios de atención, al hospital más cercano, al CAI más cercano, a la estación de policía más cercana, a la comisaría de familia más cercana. Y si no sabemos a dónde ir, pues a las líneas de atención, a la línea 155, en caso de emergencia a la línea 123. ¿Sí? Y no dejar pasar. Yo sé que no es fácil, decir voy a acudir, voy a ir ya mismo a la atención. Si voy, igual esto no se resolvió, entonces no me van a dejar ir con mi animal. Pero pues seguramente hay formas, sobre todo en lo comunitario, de acompañarnos, de construir redes de apoyo comunitario. Nosotras hablamos mucho de que las vecinas, por ejemplo, a veces tienen planes de salida, ¿no? Como si tiene que irse, váyase que yo le cuido los gatos. Diana, muchísimas gracias por esta conversación tan edificante, aprendió muchísimo y gracias por tu trabajo y a ustedes gracias por ser agentes de cambio en el respeto a todas las formas de vida, en la protección de los más indefensos en todo el país.